En la laberíntica ciudad de Nagán, donde residen académicos y exploradores, apareció un maestro explicando el concepto de las artes del discurso, afirmando que independientemente de la raza o el idioma, las artes del discurso son inutilizables en el mundo de los visitantes. Después de la lección, Leucels le pidió a Juno que le enseñara las artes de la fuerza, dado la habilidad de Juno en ellas, y Juno aceptó. Mientras tanto, un grupo de personas luchaba contra un golem metálico, asombrados por su aparición desde el laberinto, sospechando que estaba persiguiendo a un ladrón. Pensaron que lo habían sometido, pero se movió de nuevo y uno de ellos ordenó que buscaran su núcleo de poder. Mientras tanto, Leucels estaba entrenando con Juno en mover piedras. Después, comieron y hablaron sobre la coronación de Sebit del Reino Unido Occidental como reina y la creación de Oriachia, diciendo que el gran laberinto está lleno de secretos aún no completamente descubiertos, a pesar del fin del rey demonio. De repente, el suelo tembló violentamente, los edificios se derrumbaron y un golem surgió de los escombros, atacando a Leucels y matándola. Juno fue testigo de la horrible escena y huyó, pero el golem la vio a través de su lente. Mientras escapaba, pidió ayuda a una mujer cercana, pero la mujer fue rápidamente asesinada, aumentando el pánico de Juno, especialmente cuando el fuego se extendió y la ciudad se llenó de golems. Ella juró que no moriría, y cuando un golem se acercó a ella, desató su poder, lanzando chispas explosivas y derribándolo. Se dio cuenta de que podría haber salvado a Leucels. Decidida a enfrentarse a los golems, ella los desafió a matarla, pero un joven misterioso apareció de repente, eliminó a los golems con su arma y le preguntó si realmente quería morir. Ella se quedó asombrada, y él continuó diciendo que aún había cosas agradables que la esperaban. Ella preguntó si él era un visitante, y él dijo que podía llamarlo como quisiera. Ella se preguntó si habían derrotado a todos los golems, ya que su mundo también contenía máquinas de combate, pero ninguna igualaba el poder de su espada. Cuando comenzó a recoger hierbas, Juno le advirtió sobre su veneno, así que las arrojó y le preguntó si tenía algo de comida. Ella le instó a huir, ya que la ciudad estaba condenada, y él preguntó por qué. Ella señaló una criatura enorme, preguntándose si él podría matarla con su espada. Resultó que el gran laberinto en sí mismo era solo un colosal golem diseñado para derrotar al verdadero rey demonio. El joven lanzó su espada directamente al pecho del golem, haciendo que cayera inmóvil. Después de recuperar su espada, pidió algo de comida y prometió protegerla de los ataques del golem. Ella preguntó por su identidad y él respondió: Sujiro, el último de los Yagyu Shinkayu. Ella se dio cuenta de que era un visitante completamente diferente de su mundo y notó su habilidad para usar las artes del habla, lo cual era imposible para los visitantes. Recordó las palabras de su maestro diciendo que el mundo de los visitantes se basaba en las leyes de la física, lo que les hacía incapaces de entender las artes del habla. Sin embargo, no podía ignorar la fuerza de Sujiro, quien insistía en luchar por diversión a pesar de sus repetidas advertencias. Se movía con una velocidad increíble, atravesando golems mientras corría, y ella se preguntaba cuál era el secreto de su velocidad sobrehumana. De repente, apareció un golem masivo y desató una luz tremenda, la misma que había quemado la ciudad antes. A medida que las luces se extendían, destruyendo todo a su alrededor, Sujiro escaló el cuerpo del golem y rápidamente le cortó el cuello, agradeciendo a Juno por su ayuda. Recordó una historia del pasado sobre una técnica de combate llamada Muto Dori, que permite a un guerrero evadir el ataque de un oponente y robar su arma. Utilizó este concepto para apuñalar al golem en su núcleo de poder, causando su colapso final. Juno se quedó asombrada, preguntándose por qué el gran laberinto se había movido hoy. ¿Fue debido al poder de Sujiro o lo había hecho intencionalmente para enfrentarse a él? Sujiro regresó a ella, expresando su alegría al destruir golems, explicando que el cofre era el centro de transmisión de energía, lo que facilitaba encontrar sus puntos débiles. Al prepararse para irse, ella lo detuvo y le ofreció comida, que él comió con gusto, admitiendo que había olvidado su hambre durante la pelea. Ella lo observó en silencio, desanimada por la presencia de individuos tan fuertes, sintiendo que su existencia hacía que su vida pareciera insignificante. Ella recordó las batallas y la destrucción causada por los golems y decidió confiar en ella misma. Sujiro le preguntó sobre su próximo destino y ella le dijo que era Oriachia, la ciudad más grande de todas, donde se reunían los luchadores más fuertes. Se le ocurrió una idea y se ofreció a guiar a Sujiro a Oriachia como investigadora de Nagán, lo cual facilitaría las cosas. Aceptó su oferta y mientras miraba la devastación a su alrededor, caminó con él. En el nuevo principado de Litia, el general Tarín, conocido como el Guardián, había huido de Oriasia y declarado la independencia de Litia de Oriasia, renombrándolo el nuevo principado, lo que provocó una respuesta militar de Oriasia. Un día, Lana, apodada la Tormenta Lunar, regresaba a Litia después de ser enviada como espía por Tarín. Durante su viaje, enjambres de dragones Wyvern se agitaron y casi atacaron. Lana preguntó a Ahiwar si podrían llegar a su destino antes de que los dragones los alcanzaran, pero él respondió que era imposible, ya que conducía el carruaje a máxima velocidad, y aún así podrían ser devorados. Más tarde le contó lo que había oído sobre la maestra Tarín y su título, Reina de los Demonios. Lana comentó que era solo un título que le dio el reino, y él dijo que había oído que la sociedad de Minia estaba gobernada por 3 reinos, quedando solo Oriasia, ya que los otros habían perecido debido al rey demonio. Se preguntó si el rey demonio se había coronado a sí mismo,
y pronto surgió una conversación entre Shulk e Higar, donde Igwar se burló de Shulk por no saber mucho y no creer que trabajaba como mercenario. Igwar respondió que había vivido su vida para empuñar la espada, de ahí su nombre, Igwar del Mar Profundo, mientras que Shulk se presentó como Shulk el cortador de voces. Lana exigió que dejaran de discutir para que no se mataran antes de llegar. De repente se dieron cuenta de que los dragones Wyvern no eran los únicos que los perseguían. Cuando Lana revisó la situación desde detrás de la cortina, notó que los forajidos estaban al acecho para apoderarse de su carga, ya que estaban completamente rodeados, enfrentándose tanto a dragones como a criminales. El número de perseguidores aumentó y uno de ellos hizo explotar el área con explosivos, amenazando al conductor con detenerse o serían volados todos. Justo cuando un forajido estaba a punto de disparar al conductor, un wyvern de repente se lanzó sobre él, llevándolo al cielo. Sus compañeros se preguntaron por qué los dragones habían llegado tan rápidamente, pero Lana notó que los dragones venían de la ciudad y les dijo que podían relajarse. Mientras tanto, los forajidos intentaron disparar a los dragones, pero no estaban entrenados para el combate aéreo, así que todos cayeron después de ser destrozados por los dragones. Los dragones Wyvern se pararon sobre sus cadáveres antes de que otros dragones negros volaran hacia el cielo, y uno de los dragones ordenó no comer carne de Minia, solo destrozarlos como advertencia para aquellos que se atrevan a enfrentar al nuevo principado. Él ordenó al resto del enjambre lanzar un ataque aéreo, llevando a un feroz enfrentamiento entre ambos bandos. Se lanzaron fuegos al aire y uno de ellos preguntó si Lord Ringigi era un dragón Wyvern. Lana lo confirmó, diciendo que gracias a la protección de los dragones Wyvern, el nuevo principado estaba altamente seguro, ya que ninguna otra ciudad en la historia había utilizado dragones Wyvern para la guerra aérea. Eran invencibles. Igual preguntó por qué los forajidos los atacaban, y Lana respondió que por eso era necesaria su presencia y la de Shulk. Igual preguntó si alguien estaba dirigiendo a los forajidos, y Lana lo confirmó, diciendo que era alguien que se beneficiaría de atacar Lithia. Shulk concluyó que Oriasia era el verdadero adversario. En otro lugar, Hido estaba comiendo su comida, hablando sobre Lithia y confirmando que los ataques de los forajidos a las caravanas de comercio no serían suficientes, ya que estaban tratando con Tarin el guardián. Su compañero respondió que la competencia imperial para elegir a un campeón era un asunto serio, y si Lithia lanzaba un ataque a gran escala, sería imposible de manejar, por lo que la guerra debería ser el último recurso, sugiriendo el asesinato y preguntando la opinión de Hido sobre el escuadrón Ilia del 17º ministro para llevar a cabo la misión. Hido se opuso a ello, así que sugirió al general Hargint el sexto, pero prefería no involucrar a Hargint, ya que estaba actualmente en el valle de Tilet, sometiendo a un dragón allí. El otro preguntó si podía usar a cualquiera siempre que Oriasia no estuviera implicada, y Hido dio permiso siempre que el asesinato pareciera un accidente. En el campamento de caza de dragones en el valle de Tilet, Becky sirvió café a Hargint, que lucía exhausto después de una marcha de 20 días para instalar el campamento. Hargint preguntó sobre la unidad de seguimiento, y Becky respondió que los soldados de Razio fueron divididos en 3 grupos con patrullas continuas sobre el valle. Hargint ordenó un aumento en el número de guardias a partir del día siguiente, y preguntó sobre el chamuscado. Becky confirmó que lo habían herido y lo habían visto volar en el cielo, pero ahora se escondía. Hargint lo vio como una oportunidad perfecta para cazarlo, deseando derrotarlo para entrar en la historia, pero un soldado informó que 6 arqueros habían sido atacados, y cuando se comunicó con ellos, se informó que estaban desaparecidos, mientras que el quemado se arrastraba bajo tierra hacia ellos. De repente, Hargint se encontró fuera de la tienda, enfrentándose al dragón, que le preguntó si era el general, y lo amenazó con torturarlo hasta la muerte si no respondía sobre el número de otros equipos de caza. Hargint preguntó por las deformidades en su cuerpo, y le dijo que había sido herido por un héroe de Minia que también era un dragón Wyvern. Hargint intentó enfrentarlo, pero fue sorprendido por la aparición de Alos, un dragón nacido con 3 extremidades superiores conocido como el Corredor Estelar. El quemado exigió que no interfiriera, pero Alos respondió con un ataque de balas mágicas venenosas que explotaron al contacto con los nervios del dragón, haciéndolo caer. Cuando el dragón intentó activar su escudo de muerte brillante, Alos lo partió por la mitad con su espada. Hargint entonces le dijo que los 29 oficiales en Oriatia estaban buscando un campeón y reuniendo a las personas más fuertes de todo el mundo, y que si estaba orgulloso de su fuerza, debería presentarse, pero que no lo elegirían. Alos respondió que sabía eso, creía que algún día sería más importante que ellos. Mientras se preparaba para irse, le reveló a Hargint su destino, la ciudad destruida de Nagan, ya que estaba persiguiendo algo allí. Mientras Tarin caminaba por el área, un niño le llamó, diciendo que su padre estaba consiguiendo muchos clientes gracias a su ayuda. Ella respondió que su trabajo era crear planes para asegurar que los ciudadanos de Lithia no sufrieran mientras su padre trabajaba duro cada día en su tienda, por lo que debería agradecerle a él en su lugar. El niño luego le dio un regalo que él mismo había hecho después de aprender manualidades en el club de niños. Ella lo admiró y le dijo que sería perfecto para guardar sus cintas para el cabello. Ella prometió hacer buen uso de eso y lo animó a estudiar con esfuerzo para ser un buen ciudadano como su padre. Se fue con orgullo después de haber librado muchas batallas y siendo una de los 29 antiguos funcionarios de Oriatia con el rango de general 23. Era talentosa en literatura, artes marciales y política.
Después de la muerte del verdadero rey demonio, declaró su independencia de Oriatia, se proclamó reina de los demonios y estableció su propia fuerza militar, preparándose para el conflicto con Oriatia. En el castillo central de Litia, Tarín caminó por sus pasillos, contemplando que la guerra con Oriatia era inminente. Necesitaba apresurarse con los preparativos para no perder la oportunidad de la victoria. Al entrar en su oficina, habló con Dakai, quien apareció y se preguntó cómo sabía ella que había regresado. Ella respondió que era solo una suposición, ya que siempre lo llamaba cada vez que entraba en su oficina. Ella preguntó si él había traído lo que ella había solicitado de Nagán. Él le lanzó el objeto y ella confirmó que lo que quería era la estrella fría, diciendo que él era realmente ingenioso. Él preguntó sobre la naturaleza del objeto y ella explicó que era un artefacto mágico documentado en registros anteriores al reinado del rey demonio. Ella sospechaba que Kiasuna, quien se había proclamado rey, lo usó para alimentar el gran laberinto, lo cual resultó ser cierto. Al pasar a través del cristal central, la luz solar se convierte en una luz explosiva capaz de bombardear la ciudad. Dakai expresó preocupación por su peligro, y ella le aseguró que cualquier cosa del mundo distante era inherentemente extraordinaria. Espadas encantadas y artefactos mágicos eran entidades anómalas que no podían ser toleradas fácilmente y no fluían en su mundo sin dificultad. Ella preguntó si él había investigado otros artefactos mágicos además de la estrella fría. Él respondió que había buscado por todas partes y no había encontrado nada de valor. Ella le dijo que solo necesitaba ese objeto, pero él preguntó si le importaba que no hubiera traído al golem de la mazmorra, ya que no sabía quién lo había derrotado a pesar de ser una pieza importante de equipo. Ella contestó que había pensado que era él, y él se preguntó sorprendido si había alguien más fuerte que él. Tarín decidió rápidamente asignarle otra tarea, ya que las caravanas comerciales que entraban y salían de Litia habían estado siendo atacadas continuamente durante 2 meses por forajidos enviados por Oriatia. Dakai cuestionó el papel de Regne-Ye, quien protegía los cielos de Litia, al enfrentar estas amenazas. Tarín respondió que el problema era que los envíos estaban siendo robados durante su viaje a Litia, dejando al ejército de dragones Wyvern indefenso. La aparición constante de forajidos planteaba otro dilema, ya que estaban siendo usados para monitorear las reacciones de Litia, como los retrasos en la intercepción de Wyvern o la transferencia de envíos importantes. Ella sospechaba que había un espía filtrando información, y deseaba que él los encontrara y capturara por cualquier medio necesario. Dakai comenzó su investigación, reuniéndose con varias personas y enfrentándolas por entrar a Litia disfrazados de comerciantes, escabulléndose por el caos. Cuando se dio cuenta de que eran de la inteligencia secreta de Oriatia, los enfrentó directamente usando su super velocidad y habilidades de combate. Derribó a uno con su cuchillo y mató a los demás con su daga y espada encantada, sin respetar la ley de Litia. Era conocido como el Magpie, un ser de un mundo lejano con una visión excepcional. Mientras tanto, Regne-Ye anunció una reunión importante para sentenciar a un dragón a la ejecución después de que una niña de 9 años de Litia desapareciera. Cuando comenzó la investigación, quedó claro que el subcomandante Lukeil de la unidad de los Rangers del Sur había comido a un niño según el testimonio de un testigo. Esto provocó indignación, y frente a todos, Regne-Ye atacó a Lukeil, asestando golpes consecutivos hasta que su sangre se derramó, declarando que cualquiera que comiera ciudadanos de Litia sería ejecutado sin excepción. Por otro lado, Kurt estaba escribiendo en su diario sobre Rignai-Ji, quien había parecido ocupado últimamente. Cuando él regresó y le preguntó qué estaba haciendo, ella le dijo que estaba grabando eventos como hacen los nobles. A él no le importó y le pidió que cantara, ya que quería escuchar su voz. Se decía que Kurt había perdido la vista debido a la destrucción causada por el rey demonio en su ciudad natal, pero no había perdido la cordura, gracias a una canción surrealista que escuchó en la oscuridad, la cual ahora cantaba a menudo. Después de que terminó, le preguntó a él sobre el destino de Litia. Él la tranquilizó diciendo que la guerra se acercaba, pero que no estaría sola. Ella intentó tocarlo, pero él la apartó como de costumbre, causando que ella cayera. Él simplemente se preguntó cuán testaruda era ella, y ella continuó cantando hasta que él voló y desapareció. Alguien informó a Hido que habían recibido un informe de la sede en la ciudad de Mash. Él preguntó si el nuevo principado había pasado a estar bajo su jurisdicción, y la respuesta fue sí, ya que el tercer ministro había enviado un aviso esa mañana. El contenido era que las comunicaciones regulares habían cesado con 10 miembros de su aparato secreto en un día. Ido preguntó por los sobrevivientes y la respuesta fue que no había ninguno, ya que todos eran agentes de élite liderados por el 17º ministro. Preguntó sobre la cantidad necesaria para cubrir eso y la respuesta fue que requerían 64 miembros para el equipo táctico y un francotirador. Preguntó si la señorita Elia, la 17ª ministra, estaba al tanto, ya que debería ser informada primero. El hombre respondió que estaba en una misión remota, la comunicación por radio era imposible, por lo que tuvo que informar a Hido como oficial civil en funciones. Hido respondió que no había sido nombrado oficialmente, y el hombre preguntó si se enviarían nuevos agentes secretos. Hido dijo que necesitaban intentar otra cosa, ya que al este de Mage había una tierra inundada excavada por un manantial, y los hombres deberían acampar allí. El hombre objetó que estaba lejos del sitio de defensa, pero Hido respondió que se usaría para el ataque y los problemáticos dragones Wyvern no los verían. Decidió enviar a algunos expertos en fortificaciones al día siguiente. El hombre preguntó sobre la liberación de Nihilo y Hido dijo que él se encargaría. Más tarde llamó a la puerta de la celda de Nihilo, diciendo que sabía que ella estaba despierta, ya que 10 miembros del servicio secreto en el nuevo principado habían sido asesinados en un día.
Él preguntó cuánto quería a ella, ya que había acabado con todo un ejército regional por sí sola en Oreatia, y según los registros actuales, ella era el arma biológica más aterradora de la historia. En la provincia de Eta Silvan, Aelia se paró frente a un espejo, murmurando que su bisabuela solía decir que la belleza era un talento otorgado por un ángel al nacer, pero ella creía que surgía con trabajo duro y requería cuidado. Más tarde, ella fue a ver a una chica llamada Yahwike y bajó a la piscina con ella. Yahwike pensó que había ido a Oreatia, pero Aelia respondió que se quedaría en el pueblo por el día y pensó en darse un baño. Yahwike preguntó por Kia, y Aelia dijo que se despediría de todos al día siguiente antes de irse. Yahwike le pidió que le enseñara algo especial, y Aelia respondió que solo le enseñaría el arte del habla. Comenzó explicando que había 4 sistemas principales, mencionando los artes del calor y de la artesanía. Yahwike preguntó si los había aprendido sola, y Aelia dijo que los había aprendido de su vecina, Moya. Aelia continuó diciendo que también estaban los artes de la fuerza y de la vida, explicando los usos de cada uno. El arte del calor era como lo que su madre usaba al cocinar, mientras que fuerza involucraba mover objetos y hacerlos volar. Dio un ejemplo de crear un bloque de hielo a través del arte de la artesanía, diciendo que este arte se usaba para cambiar cosas. El arte de la vida era usado por los doctores para curar heridas o tratar resfriados, y podía alterar el sabor de las cosas, como convertir agua en vino. Las hadas eran muy hábiles en los artes de la vida, y ella también sobresalía en ellos. Yahwike comentó que la abuela Mitch era hábil en curar heridas y preguntó cómo lo hacía. Aelia respondió que simplemente lo hacía. Después del baño de Aelia, Kia la sorprendió, preguntándose quién sabía que tomaría un baño largo con Yahwike, ya que era descuidada en casa, pero actuaba elegantemente fuera. Aelia preguntó qué estaba haciendo, y Kia respondió que estaba a punto de bañarse, pero se demoró demasiado en la piscina, así que decidió relajarse en el árbol donde no había muchos insectos. Aelia preguntó si había escuchado su lección con Yahwike, y Kia dijo que odiaba estudiar. Ella usó el arte del discurso para hacer crecer una semilla de árbol y bajarla antes de devolverla al árbol. Aelia vio que Kia poseía artes del discurso excepcionales que desafiaban las reglas básicas, por lo que le advirtió que no las usara para satisfacer sus caprichos. Kia respondió que su talento era traer felicidad a otros, y Aelia dijo que su poder era especial, pero sería aburrido si se usara normalmente. Kia confirmó que no tenía problemas siempre y cuando disfrutara de su vida, y Aelia le advirtió que lo que era normal aquí no era normal fuera de Eta. Pronto se inscribiría en una escuela en Oreatia. Kia preguntó si no estaban a punto de ir a Litia, y Aelia respondió que Litia no solo estaba habitada por hadas, sino también por enanos y duendes, y necesitaba considerar cómo la veía la gente. A Kia no le importaba y dijo que podía manejarlos fácilmente, diciendo que bastaba con decir muere y todos perecerían. Al día siguiente, Kia estaba con Yahwike y Tian, quienes habían venido a despedirse de ella. Aelia los conoció y Tian le agradeció porque los niños se habían vuelto inteligentes gracias a ella. Aelia respondió que una vez le había dicho que el conocimiento es como una semilla, y él agregó que mientras se riegue con aprendizaje, crecerá por sí sola. Él dijo que ella había plantado esa semilla, pero no podía ofrecer nada a cambio. Ella lo abrazó, deseando encontrar estudiantes amables como ellos, y Yahwike también la abrazó, mientras Kia refunfuñaba. Tian preguntó si no quería ir a estudiar a Oreatia, y Kia respondió que solo los raros estudiaban allí. A pesar de esto, Aelia asumió una identidad falsa y aseguró un programa de estudios en el extranjero en Oreatia para que Kia compitiera en el concurso imperial para determinar al campeón. Estaba segura de que Kia podría derrotar a Oreatia en sí misma, y si ganaba, nadie la menospreciaría. Yahwike le pidió a Kia que fueran a su lugar favorito antes de partir, y Aelia y Tian los acompañaron. Tian comentó que no sabía que había un camino escondido entre los arbustos que conducía a la colina, y Yahwike le dijo que llevaba a un lugar donde podía ver la cima de la torre de vigilancia del pueblo. Aelia supuso que los jabalíes o ciervos usaban este camino, y Tian dijo que podía deshacerse de los jabalíes con sus artes de fuerza. Avanzaron, y Aelia recordó que durante el festival de la cosecha había registrado las medidas defensivas tomadas, fascinada por la emoción y belleza, y aprendió los usos de las plantas del bosque. Ella había enviado registros detallados de algunas hierbas medicinales a Oreatia a través de un pájaro, y había investigado un área remota donde la densa niebla impedía el paso humano. Ella sabía que el ejército de Oreatia eventualmente tomaría todo de ese pueblo, ya que había rumores de un pueblo de la era del rey demonio con alguien que poseía grandes artes del discurso. Había aprendido la ubicación del pueblo de un soldado de Litia capturado y tenía que lidiar con cualquiera que supiera su conexión con ese mundo. Poco después los niños le informaron que habían llegado y Kia dijo que el lugar no era especial, así que le pidió que no viniera. Tian y Yahwike sugirieron que despejara las nubes con su poder, y Kia pidió a las estrellas que se dispersaran, lo cual hicieron, revelando una vista impresionante. Aelia estaba asombrada al ver que Kia era invencible con su poder, ya que sin importar quién se interpusiera en su camino, ella siempre ganaba. Después, Kia y Aelia se despidieron del pueblo y se fueron. Lana regresó a Litia, y Taren la elogió por elegir a Shulk, Higuar, y le agradeció diciendo que la presencia de alguien con un poder elocuente era solo un rumor. Lana respondió que sería peligroso si realmente existieran. Taren mencionó que había escuchado que Higuar nunca había perdido una pelea como gladiador en las regiones remotas. Higuar confirmó que había luchado durante unos 13 o 14 años, según el calendario de Miña.
Taren habló sobre las ciudades salvajes que apuestan por las vidas de humanos y bestias, una práctica ilegal. Shulk explicó que algunos traficantes de esclavos habían ordenado a Igwar luchar durante 14 años, sin embargo, él permaneció invicto. Cuando se le pidió que hablara sobre su vida, Igwar dijo que nació en el lejano oeste, en un lugar desconocido para los linajes Miña, hasta que fue capturado y obligado a luchar. Dado la opción de matar a su oponente o morir, comenzando así su viaje como gladiador. En un combate le ordenaron luchar contra 3 oponentes a la vez y se dio cuenta de que lo matarían si no ganaba, pero logró derrotarlos. Más tarde, su dueño lo vendió a otra ciudad, donde la multitud quería verlo muerto. Se enfrentó a un duelista muy fuerte, dándose cuenta de que estaba superado, pero logró derrotarlo. Más tarde, tuvo que enfrentarse a oponentes armados con pistolas, usando sus brazos de escalada para atacarlos antes de que pudieran dispararle, y eventualmente se convirtió en el gladiador más famoso de todos los tiempos. Un día, su dueño entró y le dijo que lucharía contra el ejército del verdadero rey demonio. Se desató una feroz batalla en medio del fuego y el caos, y se dio cuenta de que enfrentaba una muerte segura, pero continuó luchando hasta el final. Lan agregó que cuando lo encontró, supo que había estado luchando contra el ejército del rey demonio. Dakai entró y miró a Shulk, diciendo que llevaba una lanza, luego observó a Igwar, desconcertado por su comportamiento impredecible e incapacidad para ver su rostro, adivinando que tenía varios cuchillos escondidos en su cuerpo. Tarin explicó que todos eran fuertes, pero necesitaban poderes únicos para infundir miedo en los ejércitos enemigos. Lana preguntó a Shulk si estaba listo para la misión, y él respondió que era un mercenario y no trabajaría sin pago por adelantado. Ella confirmó que sabía exactamente qué recompensa buscaba, información sobre la última tierra donde murió el rey demonio. Dakai se burló de sus intenciones, diciendo que tomaría la recompensa y se iría, pero Shulk replicó que no debería esperar trabajo gratis. Dakai comentó que estaba mejor que el silencioso Igwar. Le tiró una manzana a Igwar, preguntándole por su comida, pero Igwar la devolvió a la mesa y la cortó con su cuchillo, diciendo que no comía fruta. Lana estaba asombrada, dándose cuenta de que los escaladores usan 3 brazos a la vez. Igwar reveló todos sus brazos, diciendo que podía usar 42 brazos, habiendo perfeccionado sus habilidades en duelos al matar a un gran número de personas sin ser controlado por nadie. En el pueblo de Monterrey, Hido expresó su preocupación de que las bolsas los retrasarían, explicando que tomaría 3 días y medio, y preguntó si había suficientes camas para todos. Kosi respondió que la casa de pobres de la comunidad religiosa tenía habitaciones adicionales, pero no estaba seguro sobre la comida. Hido le aseguró que sus soldados no le pedirían comida a la comunidad, y le preguntó a Kosi si era fuerte, a pesar de ser solo un oficial de limpieza. Kosi confirmó que era realmente fuerte. Cuando Kosi regresó a la sede de la comunidad, Rebel le preguntó cuánto tiempo había estado ausente y él respondió que había regresado con muchos invitados. Nehelo se presentó diciendo que Kosi era su acompañante, lo que sorprendió a Rebel, pero no comentó. Kosi preguntó a Rebel cómo había salido de la prisión y ella respondió que había ganado su libertad a cambio de ayudar a Hido. Él se preguntó qué habría hecho ella si no hubiera tenido esa oportunidad y ella dijo que podría haber luchado. Él preguntó si alguien como ella había sobrevivido a la era del rey demonio, y él respondió que había sobrevivido porque tenía un ángel a su lado. Durante la cena, Rebel mencionó que los soldados de Yuriachia habían acampado allí por un tiempo, pero los comerciantes que vinieron hoy eran más educados y la ayudaron. Nehelo se preguntó por qué los soldados habían visitado, especialmente dado que estaban bajo el mando del sexto general, Harjint. Rebel respondió que habían venido a enfrentarse a Visión el Quemado, el dragón negro de la era de leyendas. Kosi comenzó a jugar un juego de caza de dragones con los niños, lo cual asombró a Nehelo. Más tarde la llevó a su habitación y le pidió que descansara. Se relajó en el sofá hasta que Rebel llegó y le preguntó si cooperaría con Lithia, explicando que algunas personas de Lithia habían ofrecido apoyar a su iglesia a cambio de su ayuda. De repente, una flecha voló hacia Kosi, pero él la desvió. Rebel intentó protegerlo, pero resultó herida. Uno de los atacantes intentó convencerla de que Kosi estaba colaborando con Yuriachia, pero ella no escuchó. Kosi la defendió y derribó a uno de los atacantes. Uno de los atacantes comentó que su defensa era fuerte y que no podía ser capturado con vida. Kosi le suplicó a su ángel que no matara a los atacantes, pero uno intentó dispararle. Su ángel intervino y derribó a los enemigos uno por uno hasta que solo quedó un atacante, que casi lo mató, pero Nehelo lo salvó en el último momento. Rebel se disculpó con Kosi, diciendo que no había esperado que alguien intentara matarlo, pero se dio cuenta demasiado tarde de que la habían herido con una flecha en el riñón. Él se disculpó con ella antes de que muriera en sus brazos. Más tarde, Kosi vio la manifestación de su ángel en el cielo, y Nehelo preguntó si siempre veía a un ángel. Él respondió que tal vez el ángel lo estaba mirando, y cuando ella preguntó el nombre del ángel, él respondió, Nastik el cantante. En la ciudad de Mille, Ido se preguntó si sus invitados habían llegado, y su asistente confirmó que sí, dándose cuenta de que él era el que llegaba tarde. Cuando entró a su oficina, se presentó como Ido, el 20º ministro, y se disculpó por su retraso. Junho se presentó como investigadora en formación de la ciudad de Nagant y se saltó las formalidades, elogiándola por tomar la iniciativa de informarle sobre el nuevo visitante. Luego se dirigió a Sogiro, refiriéndose a él como Espada de Saus. Sogiro respondió que su nombre era Sogiro.
Hido fue directo al grano, diciendo que el enemigo era el 23º general de Yuriachia, Tarin el Guardián, quien tenía un ejército de dragones y wyverns junto con mercenarios y artefactos mágicos, y quería eliminarla antes de que estallara la guerra. Sohiro preguntó sobre la competencia del imperio para elegir un héroe, y Hido respondió que eliminar a Taren sería una prueba para él, y si lograba un impacto significativo, obtendría el apoyo de 29 funcionarios y sería nominado. Yuno susurró a Sohiro advirtiéndole que fuera más cortés con Ido ya que era una figura muy importante, pero Ido les tranquilizó diciendo que tenían suerte porque él era una persona tolerante. Supuso que los asuntos de Lithia eran importantes para Yuno, y ella lo confirmó, preguntando si estaba seguro de que uno de los seguidores de Taren había estado en el laberinto de Nagan ese día. Él respondió con confianza que su nombre era Dakai el Urraka, un duelista que llevaba una espada azul encantada. Se preguntó si el golem del sótano había sido activado debido a que Dakai había entrado en las profundidades del laberinto, y Hido consideró que podría ser solo su especulación. Ella pidió permiso para acompañar a Sohiro, y él estuvo de acuerdo. En otro lugar, Rigniji se enfrentó a Dakai, quien le informó que había venido a investigar por orden de Taren, pero Rigniji se negó a cooperar con un duelista tonto. Dakai respondió que el sentimiento era mutuo, ya que no tenía admiración por los wyverns. Luego preguntó sobre los diarios, y Rigniji repitió, ¿diarios? Dakai explicó que eran registros diarios escritos en un cuaderno, y preguntó si sabía que Kurt también llevaba diarios. Rigniji negó conocer y Dakai reveló que eran diarios táctiles, probablemente registrando sus conversaciones con ella, acusándolo de negligencia por discutir sus tareas militares con ella, lo que llevó a filtraciones de información a Uriachia. Rigniji amenazó con matarlo si tocaba a Kurt, y Dakai preguntó si tenía una oportunidad de derrotarlo, refiriéndose al incidente de hace 4 años cuando el Rey Demonio destruyó el enjambre anterior de Rigniji, el periodo cuando Kurt perdió la vista, preguntándose cómo había logrado construir un nuevo enjambre tan rápidamente. Rigniji preguntó qué haría si revelaba la verdad, y Dakai le aseguró que no tenía intención de hacerle daño ni a él ni a Kurt. Rigniji le pidió asistir al interrogatorio de Kurt, pero lo vio como algo sin sentido ya que ella se negaría a hablar, adivinando que alguien había influenciado sus pensamientos sin que pudiera verlos. Se preocupó dándose cuenta de que si se probaba la traición de Kurt, tendría que tomar la decisión correcta para proteger su enjambre. Mientras tanto, Kurt estaba cenando con Taren y expresó su sospecha de que Rigniji había tomado su bufanda sin querer, ya que la había buscado en su habitación y no podía encontrarla. Taren le aconsejó que lo perdonara, pero Kurt llamó a su mamá y le pidió que no le asignara tareas peligrosas a Rigniji. Taren explicó que su deber siempre lo exponía al peligro, y Kurt preguntó si la guerra volvería a estallar. Taren confirmó que Uriasia no toleraría la existencia de otro rey demonio, y dado que ella misma se había declarado la reina demonio, el ejército uriasiano sería enviado contra ella, por lo que tenía que proteger a Lithia. Taren recordó el momento en que encontró a Kurt con Rigniji, dándose cuenta de que Kurt quería creer que era un ángel protegiendo a los humanos, así que no le había contado la verdad. Kurt preguntó si ella la estaba protegiendo por Rigniji, ya que él no trabajaba sin ella, y Taren respondió que era un elemento importante en la guerra. Kurt preguntó si vivirían felices si la guerra terminaba y ganaban, y Taren tranquilizó a ella que no había necesidad de preocuparse, confirmando que nunca había perdido ninguna batalla que había luchado antes y terminaría la guerra contra Uriasia lo más rápido posible. En otro lugar, Kea caminaba con Elia en un área que se parecía a un mercado, y notó que Eta tenía más árboles. Elia respondió que Uriasia era una ciudad más hermosa, pero Kea la acusó de mentir, mientras que Elia admitió para sí misma que su llegada a Lithia no era por turismo ni por las clases de Kea, sino que tenía una carta secreta que debía permanecer oculta y tenía que deshacerse de cualquiera que supiera sobre su relación con Kea antes de la competencia. Más tarde, Elia la llevó al puerto y cuando Kea preguntó a quién se iban a encontrar, ella respondió que era una vieja conocida. Luego señaló un barco y le ordenó que subiera a bordo y echara un vistazo mientras esperaba en el jardín. Mientras tanto, Elia se reunió con Lana, la única que conocía el secreto de la palabra del mundo, ya que había estado infiltrándose en Lithia como espía para Uriasia, transmitiendo información sobre este secreto. Elia preguntó cuándo sería asesinado Taren y Lana respondió que ya estaba al tanto de todo, revelando que durante su tiempo trabajando en Lithia, ella había logrado reunir mercenarios calificados, Higuar del Mar y Shulk, el cortador de voces, quienes podían incitar conflictos internos ya que ella era una espía hábil que no era sospechada. De repente, Kea corrió hacia Elia y le dijo que no le habían permitido abordar el barco, lo que llevó a Lana a comentar que la chica debía ser una de las nuevas estudiantes de Elia. Luego se acercó a Kia y se presentó como una exalumna de Elia, ofreciéndose a acompañarla en un recorrido, sugiriendo visitar un restaurante que sirviera platos de arroz, y Kia estuvo de acuerdo. Mientras caminaban por la ciudad, Elia notó la atmósfera tranquila, elogiando la buena gestión de Taren, y Lana lo confirmó, señalando que Taren era considerada una reina porque su gente la veía como la gobernante ideal. Elia notó que la gente estaba celebrando en la taberna, y se sorprendió de que estuvieran celebrando a pesar de la guerra que se acercaba con Uriatia, suponiendo que confiaban en el ejército de dragones invencible. Elia admitió que le debía mucho a Taren, pero no había encontrado la oportunidad de agradecérselo, y Lana respondió que si Taren no era asesinado, estallaría una nueva guerra sin ganador. Después de eso, Elia dejó que Kia descansara en el sofá,
Cuando Kia se despertó, se preguntó si ya habían llegado a la posada, y Elia respondió que estaban cerca. Luego Lana le preguntó a Elia si iría pronto a Oriasia, y Elia contestó que primero compraría un juguete para Kia en Lithia. Después de que Lana se fue, Elia notó que había conocido a Dakai, quien le informó que había un espía entre ellos, la señorita Kirt. Esto la sorprendió y preguntó si se refería a que la hija adoptiva de Taryn estaba filtrando información. Él lo confirmó, explicando que había estado usando Braille para escribir sus notas, lo que llevó a Lana a descartar la posibilidad de traición y sospechar que alguien la había explotado. Dakai añadió que usar a una chica ciega para recopilar información fue una idea brillante, y aprovechar su ausencia de la ciudad fue la táctica perfecta, ya que el informante había salido a buscar mercenarios. Sus palabras despertaron las sospechas de Lana, pero ella pidió pruebas. Él aclaró que Lana era la espía. Desde su regreso de la ciudad, había estado copiando las notas y filtrándolas antes de que sus compañeros pudieran acceder a ellas, luego enviando las copias a los espías de Oriasia. Elia observó mientras Dakai escoltaba a Lana a la señorita Taryn, dándose cuenta de que había caído en una trampa, y cualquier confesión de su parte conduciría a su propia investigación. En ese momento, Kia se despertó y le preguntó a Elia qué estaba pasando. Elia respondió que un ladrón había secuestrado a Lana y necesitaban salvarla. Mientras los soldados de Oriasia se dirigían a la frontera de Lithia, Juno los acompañaba, explicando que había venido a estudiar el terreno de Lithia. Ella preguntó cuán peligroso era acercarse, y el comandante respondió que la situación con Lithia era volátil, pero había un tratado que les concedía un periodo de gracia para retirar su independencia y reunirse con Oriasia. Añadió que la propia Lithia había solicitado estas patrullas. Cuando Juno preguntó sobre los forajidos, explicó que Oriasia los estaba incitando, haciéndole darse cuenta de que las patrullas eran solo una demostración de fuerza. El comandante continuó afirmando que Lithia era plenamente consciente de esto y estaba utilizando las patrullas para hostigar y agotar psicológicamente a los soldados de Oriasia, explotando incluso cualquier error para iniciar una guerra. Él confirmó que Taryn entendía las reglas del juego, pero Lithia no tenía ninguna razón real para atacar todavía. En ese momento, Sugiro intervino, diciendo que había viajado esta distancia creyendo que habría un oponente digno para luchar, pero ahora se preguntaba qué haría si no se desataba ninguna batalla. Declaró su intención de encontrarse con Taryn él mismo y provocarla a la guerra. El comandante señaló su entusiasmo, pero Juno se disculpó rápidamente, explicando que Sugiro no era de su mundo. El comandante respondió que Oriasia deseaba la paz y había planeado hacer de Lithia una región independiente, aboliendo el título de Rey Demonio. Sugiro preguntó si Lithia estaba usando dragones Wyvern, y el comandante confirmó que eran una fuerza peligrosa más allá del control de los clanes Minya. Explicó que Taryn estaba intentando construir un nuevo sistema en lugar de un reino, lo que la hacía más como una Shura poseída por la guerra. De repente, Sugiro los detuvo, señalando a los enemigos, mientras Shulk y Higuar aparecían. El comandante ordenó a sus soldados prepararse para la batalla, exigiendo a los mercenarios que presenten sus permisos de viaje. Shulk respondió que mientras estuvieran en una misión para cazar forajidos, esto no debería sorprenderles. El comandante ordenó a su adjunto que llevara a 3 hombres y regresara al cuartel general para informar. Sin embargo, Shulk saltó alto, listo para lanzar su lanza al comandante, pero Sugiro lo interceptó en el último momento, haciéndolo caer al suelo. Sugiro desenfundó su arma, preguntando quién era su oponente, y Shulk respondió que finalmente había alguien que podía igualarlo en combate. Shulk comenzó a atacar con rápidos movimientos de lanza, pero Sugiro los esquivó hábilmente, volteando por el aire, y pronto sus armas chocaron, enviando chispas ardientes al aire. A medida que el duelo continuaba, Sugiro comenzó a predecir los movimientos de su oponente, casi golpeando sus puntos débiles. Mientras tanto, el comandante ordenó a sus soldados que apuntaran sus flechas al asesino, mientras Shulk le decía a Diguar que robara un caballo y escapara, ya que él se encargaría del duelista. El asesino sacó sus cuchillos listo para atacar, pero el comandante dio la orden de disparar flechas hacia él. En un abrir y cerrar de ojos, el asesino se movió con una velocidad sobrehumana, cortando a los soldados con sus armas envenenadas. Juno se cubrió detrás de un soldado para evitar ser apuñalada mientras el asesino recuperaba sus cuchillos, y los soldados caían uno por uno de sus caballos, afectados por el veneno. Sugiro gritó a Juno que corriera, pero el asesino le ordenó que lo ayudara a montar un caballo y dirigirse a Lithia, explicando que él mismo no podía montar un caballo. Juno se dio cuenta de que él la había mantenido viva deliberadamente porque era la más débil entre ellos, así que accedió y fue con él mientras Sugiro continuaba su lucha contra Shulk. En la ciudad de los magos, Hargint visitó a Edo, ofreciéndose a ayudarle a lidiar con los dragones Wyvern. Sin embargo, Edo se negó, recordándole su fracaso en la reciente caza del dragón, y le ordenó regresar a Aureatia, dejando atrás a sus soldados, ya que tenía un plan especial para los dragones de Taren. Garnet objetó, señalando que el verdadero problema no era Taren, sino Alos, el corredor estelar, quien no se quedaría en silencio después de que Lithia robara la estrella fría del laberinto de Nagan. Predijo que el mago podría enfrentar un ataque dual de Alos y Lithia. Ante esta amenaza, Edo acordó ayudar a Hargint. En ese momento, los dos sintieron un terremoto, y cuando miraron por la ventana, vieron un enorme rayo de energía amenazando a Mage, seguido de explosiones incendiarias. Edo se preguntó por qué la ciudad estaba siendo bombardeada a pesar de sus buenas relaciones con Lithia, y su asistente entró para informarle que toda la patrulla había sido eliminada por un veneno misterioso.
Cuando preguntó acerca de los sobrevivientes, le dijeron que parecía que nadie había sobrevivido, ni siquiera Sugiro. Hargind luego le preguntó a Edo sobre su próximo movimiento, y Edo respondió que Sugiro era solo una pieza en el plan de asesinato, y que aún tenían a Kozue, quien actuaría de inmediato. Hargind sugirió desplegar a los soldados, pero Edo se negó firmemente, indicando que el ejército de dragones se acercaba para asediarlos. Hargind intentó convencerlo de enviar a su equipo a cazar los dragones, pero Edo se enfureció, explicando que su situación actual no permitía tal movimiento, y que los dragones entrando en la fortaleza significaría su fin. Defender la fortaleza era la única opción. Hargind, sin embargo, insistió en enfrentarse a los dragones solo, decidido a no dejar que devoraran a ningún ciudadano. Edo se negó a permitirle usar a los soldados para convertirse en un héroe, enfatizando que esto también incluía a su equipo, pero Hargind no necesitaba a los soldados, decidió luchar solo. Después de irse, Edo lo pensó y se dio cuenta de que Hargind tenía razón. Ordenó a su asistente que contactara con la línea de emergencia, Ratio 7, y decidió proteger la ciudad y a Hargind. Se comunicó con Nihilo pidiéndole que eliminara a cualquier enemigo que amenazara al sexto general y que matara a todos los dragones Wyvern sin dañar a los soldados enemigos hasta que recibiera aprobación. También le informó que Sugiro había sido asesinado, lo que hacía que el éxito del plan de asesinato fuera incierto, así que si Kozue fallaba, tendría que destruir completamente a Lidia. Nihilo estuvo de acuerdo con la condición de que él cumpliera su promesa con ella. Edo le aseguró que conseguiría lo que ella quería. Después de que terminó la llamada, el asistente le preguntó a Edo si realmente podían confiar en Nihilo, y Edo respondió que ella era solo un arma buscando un acuerdo, pero él le recordó que ella era un monstruo que una vez había destruido un ejército de Aureatia por sí sola, y Edo dijo que pronto descubriría si su decisión era correcta. Mientras tanto, Nihilo fue a Harsin y les ordenó que abrieran una puerta secreta, revelando un vehículo metálico conocido como Helnetzin. Nihilo luego se quitó la ropa y saltó dentro diciendo: «Ha pasado mucho tiempo desde que usé este cuerpo, antes de emerger en su nueva forma que se asemeja a una rana gigante, lista para la batalla». Pocas horas antes del bombardeo, Dakai Yunho la capturó, confirmando que el lugar no era una prisión y que podía escapar. Él la había investigado y descubrió que era solo una persona común. Ella se preguntó por qué la habían llevado allí, y él respondió que la habían traído porque Higuar no podía montar a caballo. Le dijo que se sintiera como en casa porque tenía otro invitado que atender. Al girarse para irse, ella vio su arma y recordó las palabras de Gedo sobre él, siendo Dakai el Urraka. Cuando miró su espada, dedujo que era un duelista. Él preguntó si ella estaba impresionada. Ella respondió que era euno del laberinto de Nagan y lo culpó por analizarla, lo que provocó que el golem se moviera. Él replicó que fueron ellos quienes querían analizar el laberinto primero, así que la destrucción de Nagan era inevitable. Nadie esperaba que el golem del sótano se activara cuando alguien llegara al corazón del laberinto. Ella le dijo que él era responsable de destruir su ciudad y la muerte de sus amigos, y ahora estaba comenzando una guerra. Él respondió que la gente elige entre la guerra y la paz. Ella recordó a Sugiro diciendo: «Todos son iguales, solo pensando en la guerra mientras ignoran a los inocentes aplastados bajo sus pies». Luego ella amenazó con hacerlo sufrir como ella lo había hecho. Él la desafió a hacerlo de inmediato, preguntándole si tenía la intención de disparar la flecha oculta en su manga y desafiándola a intentar ver quién era más rápido. Ella dio un paso atrás y él le dijo con calma que no se agotara con pensamientos de venganza, sino que encontrara un nuevo hogar y familia. Le aseguró que la liberaría una vez que las cosas se calmaran afuera. Mientras tanto, Shulk regresó al castillo donde Higuar le preguntó por qué llegaba tarde. Él respondió que el duelista Sugiro era hábil y le dijo a Dakai que podría no ser el único visitante en Litia. Cuando le preguntaron si había matado a Sugiro, dijo que no, explicando que aún no había recibido su recompensa y que ordenar su muerte pondría su vida en riesgo. Taren intervino, diciendo que había hecho suficiente y sugiriendo que Sugiro podría atacarla sola. Shulk señaló que apenas escapó y le aseguró que nadie la culparía si decidía huir, pero ella se negó, diciendo que su destino era gobernar a la gente a través del miedo y que no podía huir. Ella comenzaría la guerra, sometería a cualquier oposición por la fuerza y lucharía junto a otros confiando en sus talentos y valor en combate. Higuar expresó su felicidad por su protección mientras Shulk decía que recibiría su recompensa. Dakai mencionó a alguien que iba al castillo que podría ser capaz de derrotar a Shulk y Regneye declaró que lo manejaría. Taren le ordenó eliminar cualquier obstáculo, destruir la ciudad de Mige y cortar sus líneas de suministro para mostrar el terror de los dragones Wyvern. Confirmó que toda la línea de Miña en Mige se convertiría en alimento para su enjambre. Después de que la ciudad fue bombardeada, los soldados se apresuraron a ayudar a los ciudadanos, tratando de salvarlos de la destrucción y los incendios. Algunos notaron que el fuego se extendía a pesar de sus esfuerzos por extinguirlo, mientras los dragones Wyvern volaban sobre sus cabezas, haciéndoles creer que los dragones estaban iniciando las llamas. Hargan se paró frente a ellos, presentándose y explicando que lanzar piedras era parte del ataque. El enemigo fue astuto, usando tácticas terrestres para bombardearlos con piedras mientras sus aliados incendiaban la ciudad y lanzaban botellas de combustible para propagar las llamas, tratando de sacarlos de sus refugios. Una vez que emergieron, serían atacados. Él confirmó que el ataque fue repentino, sin una declaración de guerra, y que Litia había violado el tratado de paz. Los ciudadanos se preguntaban sobre el ejército oreasiano y cuánto tiempo podrían resistir.
Él respondió que su unidad había sido aniquilada y que tomaría tiempo para que llegaran más tropas, dejando la defensa y la planificación como sus únicas opciones. De repente ocurrió un ataque de dragón, y Hargan ordenó que se retiraran. Cayó al suelo observando cómo uno de los dragones caía. Se dio cuenta de que Alus estaba atacando a los dragones Wyvern, tal como había predicho, y urgió a los ciudadanos a mantener la calma. Cuando le preguntaron qué estaba pasando, explicó que su misión era cazar dragones, pero que proteger la ciudad era responsabilidad de ellos. Cualquiera que quisiera luchar debería dirigirse a Lithia, donde él los lideraría. En ese momento, Alus estaba en una batalla aérea contra los dragones Wyvern, mientras Regneji les ordenaba eliminarlo. Dispararon sus armas a él, pero tenía el control, dirigiendo su arma hacia los dragones para golpear a cualquiera que se acercara. Mientras continuaba el bombardeo, Killa e Ilia corrieron para rescatar a Lana. Killa usó su poder para localizarla, pero Ilia le advirtió que no llamara la atención, señalando que entrarían en la base del ladrón para salvarla, y atraer la atención sería peligroso. Cuando llegaron a un lugar custodiado por 2 hombres, Ilia ordenó a Killa que los durmiera, ya que eran aliados de Dakai, y ella lo hizo de inmediato. Pronto llegaron a la celda de Lana, pero sus heridas graves llevaron a Ilia a pedir a Killa que vigilara afuera mientras la trataba. Lana se preguntaba cómo Ilia la había encontrado, observando que ni siquiera el escuadrón táctico podía eludir la seguridad para llegar a ella. Luego preguntó por qué Killa estaba con ella, y rápidamente dedujo que debía haber encontrado la palabra del mundo. Ilia la regañó por hablar y le advirtió sobre empeorar sus heridas, pero Killa pronto llamó, sintiendo que alguien se acercaba. Igual apareció y Lana gritó su nombre, afirmando que Ilia y Killa habían venido a matarla, mientras insistía en que no había revelado ninguna información. Higuar se preguntó cómo había entrado la chica, luego sacó sus 42 dagas. Pero Lana rápidamente le contó sobre la palabra del mundo que el nuevo emirato estaba buscando. Mientras las dagas de Higuar se movían hacia Killa, ella ordenó a su poder que la protegiera de cualquier peligro, y las dagas cayeron. Cuando él intentó atacar de nuevo, se desintegró en cenizas, sorprendiendo a Killa e Ilia. Lana aprovechó la oportunidad y huyó. Ilia pensó que perseguirla más podría poner en peligro la palabra del mundo, así que agarró la mano de Killa, insistiendo en que tenían que escapar. Pero Killa se negó, decidida a salvar a Lana. Se fueron, dejando a Higuar muerto detrás de ellos. Sin embargo, las palabras de Killa no fueron la razón de la muerte de Higuar. Fue Kosi, escondido cerca, cuyo ángel, Nastic, había apuñalado a Higuar con su espada Colmillo de Muerte porque estaba a punto de usar veneno evaporante para matar a todos, lo que también habría afectado a Kosi. El ejército se reunió en Lithia y el comandante comenzó a dar instrucciones, advirtiendo sobre un ataque de caballería y enfatizando que no dejaran pasar a ningún jinete. En ese momento, Sojiro llegó y ordenó a los soldados que se hicieran a un lado, pero ellos le dispararon flechas. Él las desvió todas con su espada, burlándose de su mala puntería. El comandante preguntó si él era un asesino a sueldo, y él respondió que les había dado una oportunidad de hacerse a un lado. Antes de que pudiera decir más, Nielo apareció en su nuevo cuerpo, cortando a través de los soldados con sus armas, sorprendiendo a Sojiro, quien se preguntó qué era ella. Ella continuó avanzando, amenazando a todos con la muerte. El comandante ordenó el uso de cañones y alertar a los dragones Wyvern, pero Nielo saltó sobre ellos con agilidad. Sojiro la llamó de nuevo, preguntando quién era. Ella respondió que lo conocía como el maestro Saus y que era su aliada. Él le dijo que tendría que pelear con él también, y cuando ella preguntó por qué, él simplemente dijo que era fuerte. Él se lanzó hacia ella con su arma a una velocidad cegadora, y ella preguntó si era un seguidor. Él respondió que el vehículo que ella usó y la persona que lo controlaba encarnaban la vida misma, pero ella no tenía intención de pelear con él, ya que estaba a punto de completar su misión. Pronto mató a todos los soldados y se preparó para irse, pero Sojiro la persiguió, atacando con su espada. Niilo se preguntó si realmente había alguien que pudiera romper su armadura, pero se sorprendió cuando su espada la cortó fácilmente, haciéndole cuestionar qué tipo de arma era. Parecía que había alguien más, además de Kosi, capaz de matarla, a pesar de que poseía armas mortales que podían perforar ejércitos enteros de un solo golpe. Le habían dado 2 cuerpos para el combate y la destrucción, convirtiéndola en una especie de caballo de guerra blindado. Mientras tanto, los dragones Wyvern estaban persiguiendo a Alus mientras Regneshi explicaba a su enjambre que Helensingen, la espada resplandeciente, era el ataque más fuerte de Alus, liberando una chispa que se extendía a 4 metros cuando se blandía. Su otra espada encantada, el pájaro tembloroso, podía volar por sí sola y emitir un ruido aterrador, convirtiéndola en un enemigo aparte. Además, tenía un látigo mágico llamado Mano de Q, de más de 12 metros de largo, que utilizaba como barrera defensiva, junto con un rifle de largo alcance y balas mágicas, algunas venenosas capaces de convertir cualquier objetivo en barro con un rasguño, y otras que electrocutaban con trueno. Después de dar sus instrucciones, Regneshi ordenó el ataque y comenzó a burlarse de Alus, quien sacó su rifle y les disparó, pero el enjambre de Regneshi esquivó el tiro. Regneshi se burló de la reacción imprudente, mientras Alus entraba en el rango de tiro de los soldados, y ellos comenzaban a apuntarle. Alus se dio cuenta de que había una trampa esperándolo, y que detenerse significaba su fin, así que usó la mano de Kiyuu como barrera defensiva y lanzó una luz brillante desde su boca. Regneshi sonrió con confianza, habiendo preparado contramedidas para estas habilidades, y sospechaba que Alus estaba tras la estrella fría, pero Alus respondió que no necesitaba algo así para destruir una ciudad.
Pronto se desataron incendios por toda la ciudad, pero Rigneiji minimizó el ataque, señalando que solo las calles estaban ardiendo, no las instalaciones militares. Alus se preguntó qué pasaría si el incendio se extendiera a Kurt, pero se sorprendió por otro enjambre perteneciente a Rigneiji. Preguntó quiénes eran y Rigneiji respondió que había reconstruido su unidad, destruida hace 4 años, usando artes de la vida para alterar sus mentes. Podría usar el mismo método con él también. Alus estaba furioso y lo acusó de mentir, pero Rigneiji le preguntó si estaba prolongando la conversación solo para ganar tiempo, ya que su derrota era inminente. Flechas volaban hacia Alus en grandes cantidades y Rigneiji dijo que sus fuerzas habían estado preparadas incluso antes de su llegada. Alus respondió que solo estaba hablando para darle la oportunidad de admitir su error, pero pronto las armas de los dragones lo derribaron. Rigneiji ordenó a su enjambre que lo persiguiera, esperando que intentara volar a baja altura, así que les dijo a sus soldados que lo detuvieran a cualquier costo, incluso si eso significaba sus vidas. De hecho, uno de ellos siguió a Alus, quien volaba sobre las llamas, pero él usó su látigo para atravesar al soldado. Luego atacó a los demás con sus armas, burlándose de los preparativos de Rigneiji. Pero Rigneiji no estaba sin un plan. Soltó insectos gigantes atraídos por el humo que salía del cuerpo de Alus, rodeándolo. Explicó que el lugar en el que estaban luchando estaba lleno de nidos de escarabajos mortales, y que su plan desde el principio había sido atraerlo a esta trampa, donde los escarabajos lo devorarían y destruirían su cerebro. La espada de Alus cayó de su mano mientras los insectos comenzaban a consumir su cuerpo y Rigneiji declaró su victoria. Pero de repente, una gran explosión estalló desde lo alto de un edificio, derribando completamente a Rigneiji y su enjambre. En medio de la destrucción, Alus recuperó su fuerza, burlándose de Rigneiji por hablar demasiado. Él recogió su espada y voló alto, listo para luchar de nuevo. Mientras los ciudadanos de Maeg atacaban a los soldados de Lithia, acusándolos de quemar su ciudad, Kia caminó entre las llamas diciéndole a Ilia que el fuego los rodeaba por todas partes. Ilia se preguntaba si la causa era el motín iniciado por los soldados de Maeg o si alguien más era responsable del incendio. De repente, 2 hombres bloquearon su camino. Uno confirmó al otro que no eran soldados, pero el otro respondió que pertenecían a Lithia, la ciudad que destruyó Maeg, haciéndolos culpables también. Mientras intentaban acercarse, Shulk apareció de repente y los mató con su lanza. Luego cuestionó sus identidades, ya que no parecían ser de Lithia. Ni Kia ni Ilia respondieron, pero Ilia consideró ordenar a Kia que Shulk muriera por matarlos, aunque todavía estaba pensando en cómo hacer que lo dijera antes de que él pudiera atacar. Antes de que pudiera decidirse, Kia habló, diciendo que venía de la ciudad de Eta para estudiar, y señaló a Ilia como su maestra. Ella le agradeció a Shulk por salvarlos, pero le dijo que no tenía que matar a los ciudadanos. Shulk los dirigió hacia el lado este, donde los soldados de Lithia estaban evacuando a los ciudadanos, asegurándoles que el fuego aún no había llegado allí. Kia le preguntó por su nombre, y él respondió que tenía un nombre cuando estaba vivo. Mientras tanto, los soldados organizaban el paso de los ciudadanos, dando prioridad a mujeres y niños. Ilia intentó convencer a Kia de que abandonara la ciudad debido al peligro, pero ella se negó a irse sin lana. Ilia recordó su infancia, llorando junto a la cama de alguien, deseando tener a alguien en quien confiar en ese entonces. Las palabras de Kia la sacaron de ello, enfatizando la necesidad de salvar a Lana o se arrepentiría cuando creciera. Le pidió a Ilia que la acompañara y tras un momento de duda, Ilia se dio cuenta de que ya no tenía razón para matar a Lana, pero temía que alguien pudiera sospechar de la existencia de la palabra del mundo si dejaba que Kia hiciera lo que quisiera. Aún así, cedió ante la insistencia de Kia y comenzaron a buscar a Lana. Mientras caminaban, Kia le preguntó a Ilia si sentía pena por Lana debido a la destrucción de su ciudad. Ilia respondió que esperaba que todo volviera a la normalidad. En otro lugar, Dakai estaba frente a una fuente, diciendo que una vez le había tenido cariño antes de que un dragón y un Evern cayera cerca, revelando la destrucción completa de la ciudad. Los ciudadanos de Meg estaban masacrando al pueblo de Lithia y el fuego se extendía por todas partes. En ese momento, Nihilo apareció y Dakai le dijo que todos los equipos se habían retirado, dejando solo a él. Ella le dijo que él también debería haberse retirado, pero él insistió en que los hizo retirarse para mantenerse fuera de su camino, creyendo que escapar en este mundo era una gran pérdida. Desenvainó su espada para atacarla, y ella le ordenó que mirara cómo todo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Lanzó sus armas y saltó hacia él, pero él esquivó, notando un núcleo en su cuerpo como los golems que había visto en Nagen. Él se preguntó dónde estaba, decidido a matarla, y rápidamente se deslizó entre su armadura, atacándola con su espada. Pero se dio cuenta de que su armadura era resistente. Ella le dijo que era un duelista hábil, pero que no podía derrotarla. Cuando ella lo llamó duelista, él preguntó quién la había apuñalado antes, pero ella respondió lanzándole más armas afiladas. Siguió saltando para evitar sus ataques hasta que su pie tocó la fuente, y admitió que siempre había amado esa fuente. Estudió sus movimientos hasta que ella saltó al aire, formando una telaraña. Cuando ella intentó atraparlo, le dijo que era hora de que muriera, pero él ordenó a los soldados encender la estrella fría, que quemó su vehículo con su calor. Después de que la estrella fría se detuvo, Dakai se sorprendió al verla levantarse de nuevo.
dándose cuenta de que el calor y el impacto no la afectaban. Ella preguntó si pensaba que la había derrotado, pero él seguía pensando en cómo alguien podría permanecer con vida sin ninguna ventilación. Intentó atraerla al agua para destruirla, pero no funcionó, y su espada encantada no pudo penetrarla. Mientras pensaba en cómo alguien más había logrado herirla, ella lo atacó con su garra, derribándolo, pero se levantó, decidido a intentarlo de nuevo. Ella estaba sorprendida de que él todavía estuviera vivo, y él agitó su espada, diciendo que no era un duelista, sino un ladrón. Ella respondió que estaba tratando de armonizar con Minya, y que podrían armonizar bien. Él le dijo que lo mirara, luego de repente voló alrededor, rodeándose de una telaraña, confirmando que su verdadera habilidad estaba en robar armas y abrir cerraduras. Él saltó rápidamente y apuñaló su vehículo, que se abrió, revelando su rostro, que encontró tan hermoso como había imaginado. Ella le preguntó cómo lo hizo, y él le dijo que tuvo que pensar un poco, que su tanque biológico podría funcionar con nervios, y si era así, la escotilla se abriría de la misma manera. Él decidió destruirla atacando los nervios con veneno, robando una de las espadas venenosas que Igwar había escondido en su cuerpo, utilizando su aguda observación para localizar el flujo de nervios desde su vehículo, apuntando a una parte específica del cerebro con el veneno para abrir la escotilla, usando la herida que Sugiro había hecho previamente como cerradura. Mientras tanto, Lana apareció en algún lugar, anunciando que Higuar había sido asesinado, mientras observaba los incendios alrededor de la ciudad, diciendo que los monstruos que pisotean a otros como basura no deberían permanecer. Kiya e Ilya pronto la encontraron, y ella les dijo que el lugar estaba lleno de monstruos, y lo que estaba sucediendo era verdaderamente aterrador. Ella agarró la estrella fría, decidida a destruir todo, y comenzó a activarla. Pero Kiya la detuvo con su orden y se desvaneció. Lana se calmó, dándose cuenta de que había estado asustada y no podía pensar con claridad. Kiya luego le preguntó a Ilya si el propósito de su poder era hacer felices a las personas, como le había dicho antes. Pero Ilya la detuvo, advirtiéndole que no revelara su poder. Aún así, Kiya ordenó que los fuegos desaparecieran, y se desvanecieron, tranquilizando a Lana, quien le preguntó directamente a Ilya si planeaba matarla, rogándole que no lo hiciera. Ilya notó que Kiya los observaba en silencio e intentó silenciar a Lana, y Kiya pronto se disculpó con Lana por no haber podido salvar la ciudad antes. Dakai fue a ver a Yuno para pedirle que se fuera, ya que había venido a ayudarla como lo prometió. Yuno le preguntó cómo encontró tiempo para verla mientras su ejército aún estaba luchando, y él respondió que Leatia había terminado y que ya no era su ejército. Pero él quería cumplir su promesa a ella, le aseguró que lo ocurrido no fue culpa de ella. Tal vez le parecía malvado a ella por el caso Negan, pero él no era así. Se preguntaba si no le importaba la destrucción de su ciudad o si sentía dolor. ¿No luchó hasta la muerte? Sentía como si estuviera en el infierno por perder a una persona. Pero él ignoró su pregunta, diciendo que amaba a Tarin, pero confiaba en que encontraría a otra persona. Antes de irse, Yuno lo llamó, recordándole que él le había dicho que se vengara cuando quisiera. Y ella convocó su poder y lo atacó, pero él bloqueó su ataque, preguntando si realmente estaba dispuesta a pelear con él. Mientras tanto, Rigney ordenó a Kurt que escapara rápidamente. Ella miró su sangre y le preguntó si era suya, sin creer que él hubiera perdido. Pero él respondió que Leatia había terminado y le debía a Tarin, pero ahora todo estaba destruido. Le dijo que escapara antes de que llegara el ejército de Oriasia, ya que necesitaba mantenerse con vida. En ese momento apareció Hargint y les ordenó que no se movieran. Kurt preguntó quién era él y le respondió que era el sexto general enviado para derrotar a un enemigo extranjero a petición de la ciudad de Maig. Ella se dio cuenta de que se había acabado y preguntó si era prisionera o ciudadana, pero se puso de pie para proteger a Rigney, y él le dijo que no lo defendiera, confirmando que era una criatura aterradora que había matado a muchas personas y aseguraría su derrota como miembro del linaje Minya. Ella respondió que él no era solo una criatura, sino su querido amigo que la había ayudado más que cualquier otro seguidor. Pero Hargint insistió en que una joven como ella no debería cargar con el peso de sus crímenes. Kurt se acercó a Rigney, confirmando que él no estaba haciendo nada diferente de lo que ellos estaban haciendo. En ese momento, Hargint le ordenó que se alejara, pero Rigney se puso de pie para protegerla, y Hargint disparó su arma. Kurt fue golpeado y Rigney cayó herido junto a ella, mezclándose su sangre. En ese momento, Hargint vio a Alus desde lejos sosteniendo su pistola y decidió irse. Cosi llegó y se acercó a Kurt, que estaba recuperando el aliento, diciendo que era un ángel que había venido por ella. Luego puso su mano sobre sus heridas, diciendo que todos tenían derecho a sobrevivir. En otro lugar, Taren mató a todos en su camino hasta que se enfrentó a Shulk, quien preguntó si lamentaba luchar una batalla perdida. Ella respondió que no lo lamentaba. Mientras uno luchara, tenía que estar listo para aceptar la derrota. Pero lamentaba no haber podido traer felicidad a sus soldados, a su gente y a Kurt, quien había confiado en ella. Y le dolía morir después de arrastrarlos detrás de sus desconocidos principios. Sacó un papel y se lo dio a Shulk, explicando que siempre había querido información sobre la última tierra donde el rey demonio había muerto. Ella le aconsejó que alguien se lo leyera, porque ella había explorado esa tierra varias veces, pero sus intentos siempre fallaban, lo que indicaba la presencia de un monstruo desconocido allí. Aún así, sus exploradores habían logrado cartografiar el área. Shulk le dijo que si hubiera trabajado más duro, podría haberla ayudado más. Ella le lanzó el papel, diciendo que no podía darle una recompensa mayor que esa, y le dijo que fuera a donde quisiera.
Shock se fue, diciendo que había pensado que ella sería una buena reina, pero no estaba cualificada. Mientras tanto, Yuno intentó golpear a Dakai, decidida a acertar al menos un golpe, pero él le dijo que escapara, pero ella siguió intentándolo hasta que él se quedó quieto y finalmente lo golpeó en la cara. Él le dijo que había ganado y dudaba que la volvería a ver antes de irse, pero de repente Sugiro apareció con su espada, saludando a Dakai, quien entonces se dio cuenta de que las flechas de Yuno habían estado disminuyendo en números porque las había estado usando para enviar señales a Sugiro para localizarla, pero en ese momento no lo esperaba. Yuno le dijo que su nombre era Yuno la Garra Lejana, y Dakai se rió histéricamente, diciendo que la vida estaba llena de sorpresas y que no podía creer que una chica lo hubiera derrotado. Se volvió hacia Sugiro diciendo que debía ser el duelista que cortó la araña, y parecía que tenía una buena espada. Sugiro respondió que no parecía un duelista, y Dakai tomó su espada, diciendo que se alegraba de que alguien lo entendiera correctamente, pero preguntó si su trabajo no era matar a la señorita Taren. Sugiro respondió que solo había venido a pelear contra alguien que valiera la pena, y no veía matar a Taren como un objetivo que valiera la pena, pero pensó que seguir las flechas de Yuno sería más emocionante. Sugiro le pidió a Dakai que luchara, pero Dakai dijo que no había prisa, ya que uno de ellos moriría al final. Luego le pidió que recordara el mundo lejano, pero Sugiro respondió que no tenía buenos recuerdos de él, ya que la comida era mala y la gente intentaba matarlo todos los días hasta que llegó a este mundo. Dakai respondió que lo mismo le había sucedido a él, y nunca sintió el deseo de volver a su mundo. Tal vez todos los visitantes eran como ellos, solos porque eran fuertes, pero a pesar de eso, él amaba su soledad y lo que era. En ese momento, Yuno gritó a Sugiro que matara a Dakai, ya que quería venganza. Comenzó la pelea entre ellos, cada uno mostrando sus habilidades con las armas. Sugiro cargó contra Dakai, pero la espada de Dakai fue más rápida, derribando la espada de Sugiro. Cuando estaba a punto de golpear, Sugiro lo bloqueó con un rápido movimiento de mano, y Dakai elogió su habilidad, pero pronto Sugiro recogió su espada y apuñaló ligeramente a Dakai, quien cayó al suelo, finalmente derrotado. Kusii le preguntó a Taren por qué había comenzado la guerra, especialmente después de informarle sobre la muerte de Kurt. Ella respondió que quería gobernar el país en lugar de Auriatia. Él respondió que no creía que un estado que dependiera de mercenarios y dragones Wyvern pudiera durar mucho. Ella señaló que muchos gobernantes habían sido llevados a la ruina por la locura del poder. Él se preguntaba si su plan desde el principio era aliarse con Auriatia y que la batalla era simplemente una forma de reunir a los monstruos que amenazan al mundo y enfrentarlos entre sí, especialmente desde que Litia había permitido que los dragones Wyvern y el linaje Minya coexistieran. Él preguntó si esto había sucedido por su hija, pero ella lo negó, explicando que el objetivo era someter a los dragones Wyvern bajo su mando, por lo que había necesitado a Kurt desde el principio. Luego ella le dijo que su tiempo con ella estaba casi terminado, pero él respondió que era un caballero sagrado y quería escuchar su último deseo. Ella dijo que deseaba que surgiera un héroe que gobernara a la gente con un poder más grande que el miedo. Kusii se sorprendió por su deseo, especialmente porque ella era una reina demonio. Tan pronto como terminó de hablar, ella desenfundó su espada, pero él le dijo que cumpliría el último deseo de su hija, ya que ella le había pedido que la salvara. En otros lugares, Lana vagaba por la ciudad devastada, reflexionando sobre la destrucción a su alrededor, diciendo que nada había cambiado a pesar de la muerte del rey demonio. De repente se desplomó en el suelo, vomitando sangre, y se dio cuenta de que Elia la había envenenado con una toxina de acción lenta. Ella yacía en el suelo, incapaz de moverse, mientras Hargint observaba a los soldados y a su comandante dando órdenes de no dejar ningún dragón Wyvern con vida. Hido se acercó a él, diciendo que pensaba que todo había terminado cuando la estrella fría golpeó, pero todo se había decidido antes del amanecer. Hargint preguntó sobre el número de bajas, y Hido respondió que el número no era grande, considerando la ferocidad de la guerra. Añadió que las autoridades representarían la batalla como una rebelión liderada por Taren y el ejército de dragones Wyvern, lo que permitiría a Auriatia intervenir bajo la apariencia de reconstrucción y anexar inmediatamente Litia, terminando el principado tras la derrota de Taren. Mientras tanto, Kiya estaba con Elia en un carruaje, diciendo que era fuerte y que su poder era invencible, incluso contra incendios y batallas. Ella podía superar cualquier cosa. Elia respondió que no era su culpa, pero estaba decidida a no revelar su verdadero yo antes de la competencia, ya que tenía que protegerla hasta que ganara. Kiya preguntó si estaba enfadada por la fuga de Lana, y Elia dijo que no. Al día siguiente del tumulto, Kusii se paró frente a una tumba y le preguntó al sepulturero si necesitaba ayuda. El hombre le agradeció y dijo que los ataúdes pertenecían a víctimas del incendio de ayer y el ataque del dragón Wyvern, donde muchos soldados habían muerto. Kusii rezó por ellos, señalando que podrían ser soldados de la ciudad de los magos, pero que no había diferencia entre ellos y los soldados de Litia después de la muerte. El sepulturero respondió que eran soldados protegiendo el país, así que Kusii ayudó a llevar los ataúdes, diciendo que nadie debería morir de esa manera, por lo que estaba haciendo todo lo posible para salvar a otros. Mientras tanto, Sugiro y Yuno lideraban los carruajes que transportaban a los ciudadanos. Yuno le preguntó si montarían el carruaje, pero él dijo que odiaba los carruajes. Ella le dijo que el plan de Auriatia había tenido éxito, pero las órdenes eran asesinar a Taren, por lo que podría no tener la oportunidad de participar en la competencia del imperio. Él respondió con indiferencia, diciendo que no era un problema, ya que había disfrutado luchar contra Dakai y no lamentaba sus decisiones. Yuno le dijo que solo se preocupaba por sí mismo y por aquellos con los que luchaba, como si el mundo entero no importara. Él dijo que ella podría tener razón, pero que todo lo que sabía era empuñar una espada y matar.
Ella le recordó que había prometido guiarlo y le pidió que le hablara del mundo lejano del que provenía. Mientras tanto, Hido examinó el vehículo de Nihilo y descubrió que estaba averiado, disculpándose por no poder cumplir su solicitud. Más tarde se reunió con Alos, quien le preguntó si era un general importante en Aureatia, como Harriet. Pero Hido dijo que solo era un funcionario civil, no un general. Explicó que sabía por qué había venido Alos. Como había sobrevivido a la pelea, podía matarlo y tomar lo que quería, o podían hacer un trato, ya que sabía que Alos quería la Estrella Fría. Pero Alos dijo que había oído que Aureatia estaba planeando una gran competencia para elegir a un verdadero héroe, y quería participar para luchar contra Hargin. Hido sonrió, diciendo que había planeado sugerir lo mismo, y le dijo que lo apoyaría como el candidato principal. Un año antes, en el Consejo de Aureatia, el tercer ministro, Gilkey, dijo que aquellos que habían presentado informes se consideraban héroes y buscaban fama. Se preguntó a sí mismo, ¿podría ser que el verdadero héroe murió sin que nadie lo supiera? Dado el poder del rey demonio, es posible. Mientras reflexionaba, Yuka se acercó y le preguntó por qué estaba enojado. Él respondió que era sobre el asunto del héroe. Gilkey le preguntó a Yuka si había recibido órdenes de suprimir a los rebeldes, por lo cual llevaba armadura. Yuka dijo que había sido obligado a matar a 2 de ellos. Añadió que la guerra del rey demonio había terminado, pero ahora